Profesor, buenas tardes, compañeros presentes. En esta oportunidad voy a dar a conocer el ensayo argumentativo que hemos ido desarrollando semana tras semana con mi compañero. En Bélgica, hace 20 años se convirtió en el primer país en legislar la eutanasia, en donde existían diversas formas de hacerlo en este país, ¿no? A las personas a las cuales se sometían a este llamado eutanasia. En Francia se dio de una manera muy distinta, ya que todo comenzó cuando una paciente llegó al hospital en un estado vegetal. Los médicos no le podían desconectar, obviamente, porque en ese país era ilegal, puesto que el señor esposo de la señora y de la paciente decide recurrir al Congreso para que ellos se puedan apiadar de su esposa, ya que se encontraba en un estado terminal y bastante degradante, y para que le puedan desconectar. Pero no podían, pues, y después de un buen tiempo tuvieron reunión y decidieron aprobar la legalidad de la eutanasia, lo despenalizaron. Y pues es donde ahí recién a su esposa, pero ya un buen tiempo, le desconectan. Y el señor se sienta más tranquilo porque obviamente su esposa iba a descansar en paz, ¿no? Por ello, ante esta realidad que vemos día a día, muchos pacientes con enfermedades terminales que sufren y padecen de dolor y todo ello, se debería legalizar la eutanasia. Pues nosotros consideramos que sí se debería legalizar la eutanasia, para que así se pondría el término de sufrimiento innecesario y del paciente terminal. Eh, Obviamente que no le permite llevar una vida digna, sino de dolor y agonía, pues, ¿no? Eh, Asimismo, existirá una norma establecida que protege, ampara al profesional que participa o que asiste a la muerte a los pacientes terminales. A continuación se detallará y se precisará con argumentos y afirmaciones de manera clara. En primer lugar, se tratará de acerca de que absolutamente todos tenemos derecho a una muerte digna. Y después mi compañero hablará de que todo médico será respaldado mediante una norma para que a futuro no le traiga consecuencias legales cuando asista a una muerte terminal, ¿no? Y finalmente daremos las conclusiones de todo lo hablado, de los dos argumentos que vamos a dar. Bien, ahora continuaremos con el argumento de definición. Diremos que el derecho a morir dignamente justifica la despenalización de la eutanasia por enfermos en situación terminal. Por derecho a morir dignamente, entendemos que toda persona tiene en la vida su valor más preciado, puesto que sin ella no tendríamos el ejercicio de ejercer los demás derechos, ¿no? El hecho de morir implica la desaparición de este mundo, de todo ser humano, ¿no? En tanto, es necesario indicar que previo a la muerte una persona tiene aún dignidad, su dignidad permanece, y respetando esta dignidad es que se genera el derecho a morir dignamente. Hay que decir que morir dignamente significa respetar la libertad del individuo al final de sus últimos días de vida. Por tanto, para los enfermos en situación terminal, sabemos que no tienen cura, y pues es por ello que decimos que para ellos se debería legalizar la eutanasia, ¿no? Y, y asimismo los doctores manifestaron que cada vez miran a pacientes que mueren de una manera tan dolosa que ya ellos ya la verdad que ya le cansaron y ya le gustaría que ya no pasara eso, y ellos también están a favor de la eutanasia para que se pueda legalizar y así para que la persona pueda morir dignamente y pueda descansar en paz, ¿no? Así, según un informe de MINSA 2019, los índices de la enfermedad interminable cada vez se elevan más a un porcentaje mayor y los pacientes sufren cada vez mayor, dice según MINSA, ¿no? Asimismo, en Francia, según Francia, una encuesta realizada, dieron a conocer que un porcentaje de países están a favor de la eutanasia para que estos ya no sigan viendo a sus compatriotas cómo mueren de una manera tan dolosa. Y por ello que dice que España tiene un 67% a favor de la eutanasia y Bretaña un 80%, y
en Australia un 81% y en Holanda un 92%, en Estados Unidos un 80% que mueren en los hospitales. Y si es en estos la agonía es sumamente dolorosa, es lógico que ellos también están en un proceso de legalización para que lo puedan despenalizar la eutanasia. Y pues ellos dicen que es lógico que ya más o menos de aquí a un año ya pues legalicen la eutanasia, ¿no? Bueno, voy a dar pase. Continuando con la exposición, también consideramos que la norma de la legalización de la eutanasia evitaría consecuencias legales contra los profesionales que asistan la muerte a los pacientes. Si bien es cierto, la eutanasia es legal en varios países, siendo en Perú uno de ellos, debido a que aquí se respeta el derecho a la vida, que es el derecho más básico y primordial en el que tenemos que plasmar antes de los demás derechos humanos. En la Constitución Política del Estado, en el capítulo 1, artículo 2, señala: "Toda persona tiene derecho a la vida", y el Código Civil, en el artículo 1, se define el nasciturus, y de esta forma se evitaría atentar contra su vida. Incluso para evitar la aplicación de la eutanasia se ha creado una serie de normas que regulan la penalidad de muerte, al holocausto y la misma eutanasia. Por consiguiente, colocan en una peligrosa perspectiva a personas que se encuentran en situaciones que requieren de deleite labor, y asimismo quienes deben ejecutarla inmediatamente, que puede ser de carácter pasiva o incluso indefinida. La norma evitaría consecuencias legales en frente a los profesionales que asistan el fallecimiento a los pacientes. Señala el representante guatemalteco Lira, quien asegura que en un régimen y acción necesaria para la nación latinoamericano, en el cual se menciona tres etapas importantes para que se proceda la eutanasia, y las cuales serían: primero, el médico tratante deberá dictaminar si hay motivos de estatuto que se cumplan. Enseguida de eso se debe haber un segundo concepto de un médico extraño al centro hospitalario, y por último, un tercer informe psicológico deberá establecer que el enfermo tomó la decisión sin tolerar depresión alguna, en el cual, se tiene tres informes en donde se procede el cumplimiento de dar la confirmación para que el médico tratante proceda con el fallecimiento del paciente, en la cual estará protegido en el estatuto y evitará problemas legales al profesional. Ahora, en el caso de Estados Unidos, que tiene más de 10.000 personas que se encuentran en una etapa vegetativo persistente. Este contexto implica una gran inversión de dinero en disposición a conservar viva a tal paciente. Debemos reflexionar también los bienes económicos con los que cuenta cada familia del enfermo, ya que muchas veces se les torna impugnable mantenerlo con vida, tanto emocionalmente como económicamente. Es una carga muy dificultosa. Estas personas pueden alcanzar a sacrificar bienes importantes, tales como la residencia o enseñanza de sus hijos, para lograr conservar con vida a una persona que se sabe a ciencia cierta que no se sanará. Es por estos casos que muchos pacientes piden que se legalice la eutanasia, ya que sufren mucho al ser sometidos a algún tratamiento o simplemente quedan enchufados a una respiración artificial. Ahora, en conclusión, hemos considerado y demostrado que el derecho a morir dignamente, la vida es nuestro bien más preciado, y que no tenemos derecho a decidir que morir dignamente significa respetar la libertad del individuo al final de su vida. Teniendo en cuenta esto, también se tendría que aceptar nuestro derecho a dar término a nuestra propia vida, cuando
cuándo vivir y el no querer que se prolongue el sufrimiento, sin posibilidades de que éste termine. Por otro lado, con la legalización de la eutanasia, los profesionales que asistan a los pacientes fallecidos por la eutanasia evitarían tener alguna penalidad ante la ley, pero antes de realizar la eutanasia deberán cumplir ciertas normas importantes en las cuales procederá a realizar la eutanasia. Y finalmente evitaríamos casos reales de países que optaron por la legalidad de la eutanasia. Con la aprobación de la ley para ello es la mejor decisión que pudieran tomar para ayudar o evitar el sufrimiento que padecen los enfermos terminales. Muchas gracias.